Hoy pasaba por la escuela, una de las escuelas estatales, yo creo que las más populosas de la ciudad de La Plata, la 42 ahí en Diagonal, y había algunos gremialistas y bueno, un concejal también y una movida, ¿no? Porque en algunos colegios no hay clases por la situación que desató, digamos, de alguna manera esta tragedia de Moreno. Para hablar del tema escolar y la infraestructura de los colegios en la ciudad, está con nosotros el concejal Luciano Sanguinetti, a quien le damos la bienvenida. Buen día, concejal. Buen día, un gusto venir. ¿La primera vez que hasta ahora sí, en el piso. Claro. Sí, hemos seguro salido al aire, pero no en el piso. Claro, y sí lo hemos tenido por teléfono. Sí. Bueno, le agradecemos que se echen unos minutos para hablar con nosotros. No sé si, bueno, ya pasó la sesión, ¿no? Esta semana son los miércoles. Sí, ¿no? sí. Hoy ya es más tranquilo. Sí, en general el viernes es un día relativamente tranquilo. No en este país, no. Es difícil que haya un día tranquilo. Hoy, no sé si para el tema escolar, no sé si hay mucha tranquilidad. ¿Cómo es la agenda? Claro, ¿cómo es su agenda? No, en realidad, bueno, estamos en un momento muy particular de la educación de la provincia de Buenos Aires. La tragedia de la semana pasada, sí, puso en evidencia una situación general que tiene, en particular sobre esta dimensión de la infraestructura escolar, tiene, digamos, una significación muy fuerte. El conjunto, todo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires tiene un problema de infraestructura que arrastra hace tiempo. Yo siempre lo señalo, el diagnóstico que hace el propio ministro de Educación, la Dirección General de Cultura y Educación, del 2016 hacia el 2017, que hizo un censo de infraestructura escolar, determinó que el 75% de las escuelas de la provincia tienen problemas de infraestructura. Eso, digamos, techos que se llueven, problemas con las estufas, las instalaciones eléctricas, eso, digamos, es un dato durísimo. Decir, vos tenés el 75% del sistema con problema, es que tenés una situación absolutamente de emergencia, pero además no puntualizada, sino, digamos, uno diría universal. Entonces, hay que tomar primero conciencia de ese problema. Lo que pasa es que tenemos una costumbre, no es la palabra, pero los docentes, los equipos directivos se han acostumbrado, por su vocación, por su compromiso con la educación, etcétera, a sostener esas escuelas como sea y a trabajar en condiciones que muchas veces no deberían ser, digamos, y a no reclamar tampoco. No, el reclamo existe. Lo que pasa es que termina siendo, nosotros vivimos el problema que estamos teniendo como sociedad es que vivimos en la emergencia. En ninguna parte del mundo, en ningún país del mundo, nadie se pregunta, ni en otros países, cuándo empiezan las clases o si empiezan las clases en marzo. El único lugar que pasa eso es en Argentina. Es una locura. Digamos, en otros países las clases empiezan siempre. Pero la pregunta no existe. Porque, el nivel de... Nosotros hemos naturalizado cosas que no deberían haber pasado. Entonces, a partir de eso todo es una emergencia. Y la gran paradoja es que en parte, no en todo, en lo que debería ser, digamos, no en términos absolutos, hay recursos. Porque nosotros dimos un paso adelante muy importante, nosotros los argentinos, en el 2005-2006, cuando se vota la ley de financiamiento educativo, que determina por ley de presupuesto que la Argentina va a poner el 6% y va a invertir el 6% de su PBI en educación. El problema que tenemos, que es un promedio interesante, porque en los países más desarrollados el promedio es 7,5%. O sea que no estamos lejos de un país estándar de avanzado o desarrollado. No, o sea, en ese sentido tenemos un buen presupuesto. El 6% es un número que debería ser suficiente en el contexto de nuestro país. Y en relación a los países limítrofes es bastante más. Es bastante más. No, lo que pasa es que todos los países fueron acercándose, porque esta fue una recomendación de las Naciones Unidas. El problema que tenemos nosotros es cómo están llegando esos recursos a las escuelas. Y que en una parte no están llegando correctamente. Y especialmente en este aspecto, bueno, en dos aspectos no están llegando, uno en los salarios y otro obviamente en la infraestructura. El de los salarios, si quieren, después lo discutimos. El de infraestructura escolar, una parte, digamos, hay tres instancias donde esos recursos llegan a las escuelas. A través de los ministerios, en este caso de las provincias, o en este caso la dirección de escuela, a través de los municipios, a partir del Fondo Educativo, 2013 en adelante, y a partir de los consejos escolares, hace mucho tiempo atrás, para el mantenimiento escolar. Entonces, esas tres partidas
7.500 millones en el caso de los municipios en la provincia de Buenos Aires, a través de los 135 municipios, va a llegar este año 2018. Cerca de 600 estamos millones en agosto ya igual. Ya estamos en agosto. Ya, en La Plata, hoy hay en la cuenta de la municipalidad 130 millones de pesos. Porque hace una semana habremos hablado con Castelo, que él está en diputados presidiendo la Comisión de Educación. Sí. Y hablaba de la cantidad de presupuesto que se destina a la educación en provincia de Buenos Aires. Hablaba incluso algo que... Sí, no es una cuestión de este gobierno, porque es una ley, no es una responsabilidad, no es un mérito de alguien, sino que es una política de Estado. Incluso después cuando lo escuchaba, reflexionaba que como él parecía casi desde el inconsciente, ¿no? Que no le gusta tanto porque dice, es hasta histérico el aumento que hemos dado en educación, como si fuese algo, viste, negativo, porque claramente tiene un aspecto negativo a nivel semiótico. Hablar de que algo es histérico es negativo. Y decía, no lo escuché, pero bueno, lo dijo. Dice, es histérico el aumento que hemos dado en el presupuesto, es una política pública, pero eso no pero después no se ejecuta. Claro, después está el tema de la ejecución y de qué manera se ejecuta y cómo deberíamos ejecutarlo para dar un paso adelante. Y también cómo se administra, porque cuando digo se ejecuta, se administra... El intendente de Moreno dice, y la verdad que lo pusimos en sueldos, y uno ¿qué le puede...? Eso, ¿cómo se objeta eso? Ahí el problema es que depende de qué sueldos, porque si son sueldos que no están por fuera de las escuelas, o sea, que no le pagó a los docentes, está mal, porque el Tribunal de Cuentas falló ya que el Fondo Educativo, en el año 2014, hay un fallo del Tribunal de Cuentas que ya refuerza, si se quiere, algo que en realidad está en la ley de financiamiento y que está obviamente en la ley de presupuesto cuando se asignan esos fondos, que tienen que ser para el sistema educativo, no importa si es municipal o provincial o nacional. Es decir, que todas las escuelas, no importa la jurisdicción del municipio, que están en ese distrito, tienen que recibir esos fondos. El municipio lo puede pagar salarios docentes, suponiendo, en el caso de La Plata, que tenga servicios educativos propios, como tenemos nosotros, un jardín municipal, etcétera. Bien. Ahora, si lo gastó en sueldos que son de la Secretaría de Cultura o de la Administración, no está bien. O sea, ahí hay que investigar, en el caso de Moreno, de dónde están, por qué se gastaron 88 millones, o mejor dicho, él tiene a julio de este año 88 millones en su cuenta, el municipio de Moreno. Hay que ver por qué no llegó la plata a las escuelas y por qué no llegó el 50%, porque por ley de presupuesto de este año, el 50% del fondo educativo tiene que ir a infraestructura escolar. O sea que sí o sí, eso está determinado en el presupuesto. El problema que tenemos es cómo se ejecuta eso, cómo se administra. Hay un debate donde algunos concejales, en el caso de La Plata, como yo y Florencia Rollier, tenemos presentado una ordenanza acá en La Plata, que dice que propone que los fondos lleguen directamente a las escuelas en un porcentaje de ese fondo educativo, para que lo administren los directores, las cooperadoras, los que están en la escuela y viven las demandas reales y cotidianas. Entonces... y otro 50% proponemos nosotros, por supuesto, que lo maneje el municipio para las obras mayores, ampliaciones de escuelas, fundamentalmente en la sugerencia que nosotros hacemos en la ordenanza, es para enfocarnos fuertemente en el tema jardines de infantes, que en La Plata, en el nivel inicial, no tenemos suficientes, no hay vacantes, los papás, las nuevas familias tienen que pagarlo en el sector privado, porque no tienen ofertas estatales suficientes en el nivel inicial del Estado. Entonces, hay que dar un debate fuerte sobre esto para ver cómo hacemos que esos recursos, insisto, en el caso del fondo educativo son 7.500 millones este año que van a ser distribuidos a lo largo de todo el año para infraestructura, no para infraestructura, para fondo educativo, que el 50% tiene que ir a infraestructura, con lo cual son 3.500 millones, o un poco más. Usted recién hablaba de que habría que ver a dónde fue La Plata, por ejemplo, en el caso de Moreno. Acá, en la ciudad de La Plata. En la ciudad de La Plata, el fondo educativo, ¿a dónde va? El Fondo Educativo en La Plata está teniendo un debate que ustedes ya lo conocen, porque venimos discutiendo. Yo desde el 2016 que asumí como concejal señalé esto. El Ejecutivo no sabía ni que existía el Fondo Educativo en ese momento. De hecho, recién en septiembre de ese mismo año el intendente crea la unidad ejecutora para administrar el Fondo Educativo ante la presión y el reclamo. En ese momento anuncia el intendente la creación de la unidad ejecutora y la asignación de lo que restaba, porque lo hace en octubre, de lo que había quedado del fondo educativo en obras para a partir de octubre, noviembre y diciembre, y se invirtieron, creo que, si no me equivoco más, cerca de 10-12 millones de pesos. Después empezó la discusión 2007, nosotros llevamos a una propuesta a la discusión sobre el presupuesto, y yo le propuse al oficialismo como Frente Renovador
que se asignaran 60 millones de pesos del Fondo Educativo 2017 para la infraestructura escolar. Eso fue un acuerdo con el oficialismo aceptó esa propuesta y eso entró al presupuesto, se votó ese presupuesto y comenzó el proceso de ejecución. Lamentablemente ahí el Ejecutivo sí seguía todavía con una concepción, digamos, una falta de comprensión del problema, entonces subejecutó toda esa partida 2017, hasta tanto que el día de ayer, en la última reunión de Comisión de Seguimiento del Fondo Educativo, el nuevo funcionario que asumió las funciones, que es Martiniano Ferrer Picado, asumió que solo se gastaron el 15% del Fondo 2017. Recién después 2017. 2017. O sea, Recién el año después, pasado solo el 15%. Sí, después, y recién ayer, este nuevo funcionario, nosotros presionamos porque le dijimos muy claramente al intendente Garro que tenía que crear no había solo que designar un coordinador como fue al principio, que quien cumplió esa función fue Oscar Negrelli, que luego pasó a jefe de coordinación de gabinete, y que durante 6 meses dejó vacante la función, asumiéndola en términos casi personales o directos. Cosa que me parecía, digamos, muy difícil un funcionario que tuviera que coordinar todo el gabinete, además se dedicara al tema del fondo educativo, con lo cual, de hecho, se atrasó muchísimo todo el 2017, fracasó ese modelo hasta que nosotros como comisión de seguimiento, digo, la oposición presionó para decir, designen un reemplazante, designen un funcionario, jerarquicen el área, digamos, invertir 200 millones de pesos, 150 millones de pesos, lo que sea en términos de volumen. Yo siempre hago esta observación. En toda la gestión Garro, en los 4 años de gestión Garro, jamás va a haber tanta plata para invertir en infraestructura escolar en su historia. Porque si vos sumás el Fondo Educativo 2016, 2017, 2018 y 2019, el cálculo nuestro es que el municipio va a terminar recibiendo cerca de 400 millones de pesos. Si vos hablás que el 50% tenés que poner en infraestructura, estás hablando de 200 millones de pesos. Invertir eso en tiempo y forma, o sea, que además no lo pierdas por la inflación, o sea, no te demores, digamos, no seas lento en ejecución, porque cada día es menos plata. Tenés que hacer, es una estructura, porque esto es un trabajo, tenés que dedicarle muchísimo tiempo. Recién ayer, en la presentación que hizo Martiniano Ferrer Picado, que es el nuevo funcionario designado, que asume en junio, con el cual yo me entrevisté y me pareció una persona que tenía voluntad. Me entrevisté antes de esta reunión de ayer, ¿no? Y le planteé, mirá, tenés este problema, este es el diagnóstico que nosotros tenemos de las escuelas, le presenté toda la información que porque nosotros venimos haciendo seguimiento escuela por escuela. Y bueno, de esa conversación yo le dije, mirá, digamos, hay que meterse en el tema, tienen que ejecutar esto porque van a perder la plata y esto realmente es un despropósito. Tengamos recursos y la escuela. Aparte, usted dice, ¿no?, de administrarlo en tiempo y forma y el 15% en el año 2017, o sea, sí, hay todo... El nivel de atraso... Entonces, ayer presentó un plan, me pareció que había un avance, de hecho ya presentó cerca de una inversión de 130 millones, es decir, parte del 2017 y parte del 2018, pero informó a la comisión ayer que había un conjunto importante de obras ya licitadas, con empresas en proceso de adjudicación. Eso me pareció que era un signo diferente, digo. Una cosa es anunciar como listados de obras, etcétera, como vamos a hacer esto, vamos a hacer otro que ayer anunciaba un porcentaje cerca de 100 millones de pesos, un poco más, con obras asignadas ya en proceso de adjudicación en las empresas, o sea que ya se había abierto el concurso, se habían presentado las empresas y en este momento se están asignando las obras. Incluso 2 ya habían empezado. Por supuesto, nosotros vamos a hacer el seguimiento ahora de eso que se ejecuta. No es la primera vez que el gobierno anuncia cosas y después no se cumplen. Entonces, él es el coordinador. El coordinador actual de la unidad ejecutora del Fondo Educativo. Claro, el presidente del Consejo, yo presido la comisión de seguimiento, que es una comisión del Consejo Deliberante. Yo digo el Consejo Escolar. Sí. ¿Estuvieron No, lo que pasa es que son cosas distintas. El Consejo Escolar tiene otra fuente de financiamiento, que es el Fondo Compensador. Claro. El de La Plata tiene 11 millones de pesos en su cuenta a junio de este año. Y va a tener calculamos nosotros, cerca de 25 millones de pesos, el doble probablemente. ¿Están ajenos a lo que es infraestructura? No, tiene el Fondo Compensador, que es el que recibe el Consejo Escolar, tiene una competencia directa sobre aspectos de infraestructura que tienen que ver más con el mantenimiento.
pozos ciegos, gas, la parte eléctrica. Bueno, muy importante. Es lo que, digamos, lo que está estallando hoy aquí, hoy en términos mediáticos, no es la palabra, en las comunidades, porque mediático es porque en las comunidades hay una preocupación gigante. Está muy vinculado el tema de gas y a las competencias específicas del Consejo Escolar. Ahora bien, si vos tenés que reparar, o digamos, tenés que rearmar, reparar es la palabra, todas las cañerías de gas, yo no soy un especialista en esto, ¿no? Obviamente no soy ni gasista ni menos matriculado. Tenés que hacer toda la refacción de toda la instalación de gas, no es necesario, te significa o te implica un gasto importante. Por ahí algunos consejos escolares no le alcanza, porque refaccionar todos los artefactos de gas y todas las cañerías de gas de una escuela por ahí te sale 400.000 pesos. Sí. Y ahí no sé si el Consejo Escolar puede afrontar esos costos, porque una cosa es hacer el mantenimiento, ya es una obra mayor. Entonces, pero que no lo pueda afrontar al costo no significa que no se tenga que hacer. No, lo tiene que hacer y lo tiene que coordinar, porque ahí es donde puede haber sinergia positiva entre los distintos niveles. Puede ser que eso sí lo haga el Fondo Educativo Municipal y el Consejo diga, mira, yo esto no lo puedo hacer, háganlo ustedes, yo hago esto. ¿Quién lo va a hacer, Luciano? O sea, ¿quién lo va a...? Espero que el Ejecutivo esto es competencia absoluta del oficialismo en todos los ámbitos. En este caso, ¿ha labrado el Consejo informes? Escolar es oficialista, digo, es de Cambiemos, el municipio de Cambiemos y obviamente el ministro de Educación es de Cambiemos. Son tres órdenes que se tienen que sentar ellos para resolver. Eso es positivo. Y tendría que ser positivo. Si no es positivo, ya no sé qué sería positivo. Si no goberna con toda la herramienta, no goberna nunca. No, es que a veces no podés, a veces se dan circunstancias que pueden ser fuerzas diferentes, digo, claro, políticas, por eso, partidarias. En este caso es más fácil. Claro. Usted, desde la Comisión del Control del Fondo Educativo, ¿ha elaborado informes sobre el estado de los colegios? Porque nosotros hacemos un informe todos los meses de la reunión, se presenta un informe de la Comisión de Seguimiento, la semana que viene va a presentarse públicamente, pero además ahora la semana que viene va a anunciarse, mejor dicho, va a anunciarse en la palabra, pero nuestro informe va a ser online, va a ser a través de un GPS, que se llama GPS Educativo, que es un mapa escolar, donde están todas las escuelas de La Plata, en un mapa, y vos vas a poder cliquear en cada escuela que está en el fondo educativo, que recibió fondos, en qué etapa está, cuántos fondos tiene asignados y y en qué nivel está la obra, si tiene una asignación a una cooperadora, si tiene una licitación para una empresa, una cooperativa, digo, y vas a poder hacer vamos a ir haciendo el seguimiento diario, porque vamos a ir viendo cómo avanzan las obras, si es que avanzan o se paran, y ahí vos te vas a poder notificar o controlarlo. Claro, si hay algo necesario, porque, por ejemplo, no sé, bueno, nosotros nos conocimos en la escuela 39 de Romero, ¿no? Un problema, ¿no? De un ventilador en la cabeza de un nene cae y además lo lastima. Hay debate en la comunidad sobre cuál era la prioridad de la obra. Claramente. Unos decían, estaban haciendo un baño y se llovían los techos. Estaban haciendo un baño y se electrificaban las paredes cuando llovía. Estaban, no sé, acomodando una vereda interna mientras tenían problemas eléctricos. Uno veía las tapas eléctricas, la escuela y estaba rajada. En ese sentido, el control que hace el Consejo Deliberante sobre cómo se ejecutan los fondos, ¿es posible también generar un direccionamiento? Porque nosotros logramos... claramente quien decide las obras está lejano a las demandas del vecino. Sí, ahí la comisión ha tenido un rol fundamental, porque le dio visibilidad a algo que no tenía visibilidad, y logró varias cosas, muchas cosas. Una es que el intendente asumiera la responsabilidad que tenía, que era ejecutar el fondo educativo. Segunda cuestión, puso en evidencia sobre la agenda política de la ciudad que el tema educativo es una competencia que empiezan a tener los municipios, porque tienen recursos asignados por el Estado. Después es una comisión que la integran todos los bloques, con lo cual la información inexorablemente atraviesa desde los bloques a toda la sociedad, porque nosotros representamos, digamos, a todos los sectores políticos de la comunidad, con lo cual esto generó y después en la comisión participan los representantes gremiales de los docentes, participan muchas veces, no, en casi todas las reuniones de directores de escuela que asisten, porque son abiertas las reuniones. El día de ayer la reunión éramos 60 personas, o sea, los concejales, pero más un público de cerca de 40 personas en representación de esa comunidad educativa, que hay por la preocupación que hay. Entonces, ese control social sobre los fondos es muy importante. Sí, es necesario. Hoy la información está cada día, digamos, hace 2 años yo sé, porque me pasaba, yo hablaba del fondo educativo y me pregunté, y parecía, estaba solo hablando del tema, y la gente, algunos incluso políticos,
O dirigente me decía, Luciano, te estás metiendo en un tema que no interesa. Digo, pero no importa si le interesa hoy a la gente. El día que le interese a la gente... que Garro no sabía que existía el fondo educativo. No, te digo, en septiembre del año 2016 designaron a un responsable, pues dijeron, acá hay un fondo para las escuelas. No era un tema conocido. No, un tema conocido. Es que hay muchas veces en la política y en la administración pública, bueno, hasta que no se le da visibilidad a los temas. Nosotros actuamos por costumbre. Digo, vos antes de que yo llegara, te escuché en realidad, afuera, en el programa, en el aire, vos hablabas de la lucha de las mujeres. Bueno, hoy es ¿eso qué fue? Fue producto de la lucha de las mujeres, y hoy estamos todos revisando, repensando los varones, nuestro vínculo con las mujeres, el espacio que ellas tienen, sus derechos. Nosotros fuimos educados, digamos, en una sociedad machista y muchas veces sin querer nos comportamos como unos machistas. Sí, no, obvio, pues fuimos estructurados así, ¿no? Fuimos educados así, y las compañeras nuestras nos empiezan a hacer observaciones que antes eran un humarada, un chiste, qué sé yo, y ahora nos damos cuenta que no son un chiste, porque la verdad uno no se da cuenta muchas veces cuando discrimina. Y yo creo que ahí eso tiene que ver con los cambios sociales. Yo creo que esos son los cambios profundos. Que el fondo educativo esté discutiéndose hoy en La Plata es un cambio profundísimo, porque es el próximo intendente que se quiera presentar para competir, el que está actualmente o los que quieran reemplazarlo, van a tener que decir cómo quieren mejorar el uso del fondo educativo. Cuando usted habla de las empresas que ya se avanzó, que se encontró con que, bueno, hay empresas... Sí, por lo menos la información de ayer de Martiniano, sí. Lo que nos decían en el colegio, por ejemplo, de Romero, no, sin menospreciar, yo siempre digo, sin menospreciar al gasista, al cooperativista, pero nos decían, acá no viene gente con una etiqueta ni con una inscripción. Está viniendo un vecino que lo conocemos de la vuelta de casa. ¿Cómo es esto? Bueno, ahí hay dos cosas. Las cooperativas que en La Plata generan, o digamos, más que generan, dan trabajo o permiten generar trabajo a sectores informales. Es importante porque tenemos un alto nivel de informalidad y objetivamente hay gente que, digamos, le está costando mucho conseguir trabajo. Entonces, las cooperativas cumplen una función. Si hacen bien el trabajo, si se van formalizando esas cooperativas en términos de esto, desde una pechera de identificación, cosas que además en las escuelas es importantísimo, porque vos no podés hacer ingresar a una persona adulta a una escuela sin autorización y sin una identificación y sin una responsabilidad, porque está al contacto de los niños, de niñas, etcétera, con lo cual eso los directores lo cuidan y eso les están exigiendo obviamente al municipio. Y por otro lado, obviamente que participen más las empresas, porque se puede ejercer un control profesional más importante. Yo no estoy en desacuerdo con que trabajen los cooperativistas en una sociedad actualmente en donde hay tanta falta de trabajo. Ahora, no tenemos que ser, digamos, las cooperativas no pueden no ser vigiladas, controladas, auditadas y exigidas en términos profesionales, porque el albañil de la cooperativa tiene que saber trabajar de albañil. Y además observo otra cosa, muchas veces las empresas seguramente toman al mismo personal que trabaja en la cooperativa, digamos, no es que toman un ingeniero para hacer... Obviamente que es necesario que laburen las cooperativas y darle el espacio. En ese sentido estamos todos de acuerdo. Pero lo que hay que hacer es eso, el control. A códigos de edificación, por ejemplo. Uno sabe que los edificios públicos tienen códigos de edificación específicos por la velocidad en la que se amortizan el inmueble, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿esos controles existen o no existen? Porque algo que sucede también es que te dicen, con todo el problema del gas ahora, que es como la gran paranoia que estamos sufriendo en Provincia de Buenos Aires. Ahí tiene un gasista matriculado. Que cae un gasista y los mismos sindicalistas o trabajadores le dicen al gasista que viene por parte del Consejo Escolar, nos dice su matrícula, y el tipo se da vuelta y se va. Y desaparece. Es responsabilidad del Consejo Escolar. No puede enviar un gasista que no sea matriculado. Pero claro, si yo pienso, no me mandan un gasista matriculado, matriculado, no estamos pidiendo un ingeniero, no, estamos pidiendo un gasista matriculado, no lo controlan. ¿Cómo después tengo la seguridad de que hay un código de edificación a la hora de trabajar en un colegio en Romero, que queda lejos de la ciudad, que queda difícil de generar un control? ¿Cómo puedo confiar en ese sentido en el Estado si me manda un...? Bueno, ahí lo que insisto con la idea de que nosotros presentamos como proyecto de ordenanza que la unidad ejecutora del Fondo Educativo se convierta en un ente autárquico del municipio, que tenga representación obviamente del Ejecutivo,
un representante de la mayoría por el Consejo Deliberante y uno por la minoría, un representante de los directores de escuela, ¿no? Y un representante de lo que se llama la UGD. La UGD es el espacio de interacción y de articulación entre el Consejo Escolar, los representantes gremiales de cada distrito, la inspectora del distrito. Hay una mesa en el sistema educativo hay una mesa de coordinación territorial por resolución del ministerio, con formalidad, en la cual lo que son vacantes, lo que son las demandas de la escuela, la coordinación de todo el funcionamiento del sistema, digamos, se reúne periódicamente para ese tipo de cosas, para la supervisión del sistema. Un representante de la OGD, con lo cual la idea mía o mi propuesta es que esa unidad ejecutora, y además autárquica, porque cuando digo autárquica, ¿por qué? Porque los fondos no son, insisto, no son del municipio, son el municipio los recibe por una transferencia, pero en realidad son de la ley de educación establece que son del sistema educativo. El ente autárquico le permitiría que autonomizar más claramente el tema del uso de esos fondos, que además tuviera esa representación colegiada para permitir un mayor control y garantías, y que además haya una mayor representación del propio sistema educativo. Nosotros, ¿por qué? Porque yo lo que quiero es que sea muy transparente, que los fondos lleguen a las escuelas y que sea el propio sistema el que regule cómo deben llegar, para que pueda, todos estos detalles que conocen los que están adentro de las escuelas, y especialmente los directivos, que son finalmente los responsables, porque son los que tienen la firma y la responsabilidad cuando dejan entrar a alguien a un establecimiento educativo. Entonces, ese ente autárquico permitiría tener ¿qué cosa? Una política de Estado sobre el fondo educativo en el municipio. Cualquier intendente que gane las elecciones no tiene más que la obligación de designar su delegado, a quien coordina el fondo educativo, pero no va a cambiar la política, porque en realidad los recursos son para infraestructura, son para resolver... Sí, no, el objetivo está claro, el tema está en destinar a qué casos. El tema es que los municipios antes no se ocupaban para nada de la educación, solo estaban vinculados el consejo escolar y el ministro Era solamente en restauraciones. No, la municipalidad no tenía ningún rol. Ningún rol. No, porque el fondo educativo recién llega en el 2013 a los municipios. Empieza a funcionar como asignación de recursos. Entonces, la verdad, 2013... ¿Pero ese sistema a usted le parece que funciona bien? Que sea así, como está planteado, ¿le parece que...? Actualmente no, para mí, digamos, tenemos que dar un paso cualitativo, un paso adelante. Por eso digo, propongo un ente autárquico para manejar los recursos del fondo educativo, que sea una política de Estado. Sí, o mirar experiencia en otras provincias también, sí, ¿no? Lo que pasa es que nosotros tenemos, digamos, la provincia como tiene... Nosotros tenemos el 40% del sistema educativo argentino, o sea, casi la mitad, un poco menos, pero casi la mitad está en la provincia de Buenos Aires. El gran problema de infraestructura lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es la que tiene más problemas. Vos no ves estas demandas en San Juan, no ves tanto. ¿Por qué? Porque en realidad acá hay una desinversión histórica. Nosotros hemos dejado en la provincia de Buenos Aires, hay muchos problemas que, digamos, el origen de acá está en el problema de la coparticipación de la provincia. Digamos, acá hay un problema estructural hace muchos años en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con que la provincia produce más que todas las provincias argentinas y por coparticipación recibe menos. Y entonces, esa desinversión que es producto de esa falla de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, tiene esas consecuencias. Igual es la provincia que más recauda a nivel tributario. Sí, pero es la que menos le devuelve la nación, de coparticipación. Sí, no, pero por eso impuestos provinciales. Sí, pero bueno, ahí es porque la verdad, la presión fiscal que tenemos es enorme para sostener lo que funciona todo, pero en realidad es porque no recibimos por coparticipación lo que la provincia produce. Por eso a lo largo del tiempo, esto que viene durando más o menos casi 30 años, desde que se hizo esa reforma en el gobierno de Armendáriz, la provincia se fue desinvirtiendo de todo lo que hace a la infraestructura. Tenemos problemas en las escuelas, en los hospitales. Sí, eso seguro. Sí, un juzgado que se cae, entonces, veredas, el deterioro de la administración es grande. Entonces ahí, por eso todos estos mecanismos de que garanticemos que estos fondos lleguen a las escuelas, en el caso educativo, y lleguen en tiempo y forma, cada vez va a ser más responsabilidad de los intendentes. Mirando de experiencia de otras provincias, uno ve, ¿no? Lo que es construcción se encarga provincia, salario se encarga provincia, mantención del edificio público, mantención del colegio, por ejemplo, es un problema en las calderas, un vidrio roto, un foco quemado, municipio. Y funciona.
funciona, tenés colegios que se mantienen no, porque... por eso le pregunté si a él si te parece esta cuestión de el municipio ejecutando, la provincia designando. Nosotros deberíamos tener algo que vos señalaste recién. No sé. Como hay 3 fondos, provincia, municipios y consejos escolares, debería estar muy claras las competencias de cada uno. Yo sugiero y propongo siempre, y digo, las escuelas nuevas, las obras de crear una escuela nueva, el edificio, digo, y todo tiene que serlo la provincia. Tal cual, claro. El mantenimiento, obras menores a mayores, desde el techo, el gas, un aula nueva, etcétera, todo eso que son obras medianas, los municipios. Y la caja chica diaria de una escuela, cambiar una cerradura, reparar un vidrio, mandar a revisar por un plomero todas las cañerías de todas las estufas antes del inicio de clases, el consejo escolar, con transferencias directas a los directores. Entonces, la caja chica, o sea, la cotidiana, la diaria, la maneja el director con el consejo escolar. La de intermedia, el volumen intermedio, reparar un techo o varios techos, porque las escuelas obviamente son grandes, pintar, hacer una ampliación del aula, etcétera, el municipio. La escuela nueva completa es la provincia con la nación. Es que es la que tiene realmente recursos. Entonces, que es la que tiene recursos y además no está en la urgencia. Vos crear una escuela te va a llevar 2 años porque la obra completa, el terreno. Para mí lo que no me cierra es este desdoblamiento en que uno ejecuta lo que el otro con su criterio. Claro. Bueno, ahí es la otra discusión, que es ahí no es clara. Ahí no es clara. ¿Quién decide quién decide las competencias? Ahí hay una discusión de fondo que es la siguiente. Cuando se creó en la provincia de Buenos Aires el sistema educativo, que está inspirado obviamente sobre la ideología de Sarmiento, y Sarmiento pensó este sistema en el siglo XIX, la verdad era un genio el tipo. Creó ahí los consejos escolares. Los consejos escolares eran, para Sarmiento en el siglo XIX, el ministerio en cada distrito. Bien. Ese consejo escolar tenía todas las competencias, las pedagógicas y las no pedagógicas, porque gobernaba el sistema. ¿Por qué lo pensó Sarmiento así? ¿O de dónde viene ese problema? O esa solución, en realidad, de alguna vez de un conflicto, que es que cuando las familias le delegaron la educación de sus hijos al Estado, lo hicieron con resistencia. Sí. Entonces, ¿qué hicieron? Está bien, le delegamos al Estado la educación a nuestros hijos, pero las decisiones todavía tenemos competencias. ¿En dónde? En elegir las autoridades del Consejo Escolar, que son representantes de los vecinos, porque son electos. Claro. Entonces ahí había como un equilibrio entre la delegación al Estado de la educación de nuestros hijos o de los hijos y la decisión que se reservaba todavía a las familias a través del voto de la autoridad del gobierno local de las escuelas. A lo largo de estos años nosotros le fuimos restando competencias al Consejo Escolar. Tanto es así que hoy casi, sabiéndosele sacado en las últimas decisiones del gobierno provincial el servicio alimentario y parte de los fondos de infraestructura, porque ahora los municipios los municipios hoy tienen más plata que los consejos escolares. Pensá que hoy todos los consejos escolares van a recibir 600 millones de pesos a fin de año en los 135 consejos escolares, y los municipios van a recibir 7.500 millones, o sea que es un desfasaje. Yo estoy de acuerdo ahí. ¿Por qué? Digo esto estoy de acuerdo en la idea de que los municipios se comprometan más, porque yo veo cada vez más que los ciudadanos ven en el intendente y en sus representantes políticos en el municipio una forma de contralor más directo. Es muy difícil controlar al consejo escolar porque no está visibilizado como una autoridad importante. En cambio, premiar y castigar al intendente es claro para el ciudadano. Entonces yo creo que esas competencias en la planificación de todas las dimensiones de la vida en esa ciudad son interesantes porque hay una forma de castigo, premio y castigo, que puede ser virtuoso. Hay una accountability ahí más directa. Bueno, entonces, la planificación educativa tiene que también empezar a estar en manos de los distritos. ¿En cuanto a qué? A cómo debe crecer el sistema educativo, dónde poner una escuela, qué tipo de formación necesitan los jóvenes en La Plata, por las empresas que hay, por el tipo de trabajo que hay, por el movimiento cultural que tenemos nosotros. ¿Eso con quién? Por supuesto, con el Consejo Escolar. Por supuesto con el representante de la dirección de escuelas, con la inspectora o el inspector del distrito educativo, y por supuesto con los representantes de la comunidad, que son los concejales, que somos los que representamos a los vecinos. Es decir, mira, mis vecinos me piden en tal lugar una escuela, porque objetivamente no hay escuela. En el caso de La Plata, si ustedes entraran al GPS educativo que nosotros tenemos online ahora,
a través de la ¿Cómo página. lo buscamos? Entras al Instituto Integral Buenos Aires, entras a la página del Observatorio de Calidad Educativa y aparece el GPS, se llama GPS Educativo. Vos vas a entrar en un mapa georreferenciado de las escuelas de La Plata. Ahí están todas las escuelas de La Plata. Bien. Si vos ves el mapa, vas a encontrarte con que todas las escuelas de La Plata están casi todas en el centro. Vas a ver una maraña de circulitos en el centro, pero en realidad la población nuestra joven, las nuevas familias, están en la periferia. Sí, tal cual. No tenemos jardines en la periferia, no tenemos, si vos ves en la educación técnica, nosotros tenemos 9 escuelas técnicas en La Plata. La última que se creó, digamos, ¿sabes cuándo se creó la última? La última se creó en 1968. En realidad, la última la está creando la universidad, que la está creando ahora. Pasaron 50 años. Que la está creando la universidad. Pero las mismas escuelas, o sea, tenemos las mismas escuelas técnicas que antes de la década del 70. No se creó nada. Y además están todas en el centro. O sea, cualquier chico que vive, obviamente, quiere estudiar, quiere tener una formación técnica, o familia que quiere que sus hijos tengan una formación, tiene que venir acá. O sea, hay cosas que no se están haciendo porque no estamos viendo el problema. Insisto con la idea de que no tenemos una política de Estado. Esto tendría que ser una política de Estado, no debería ser una discusión partidaria. Tenemos que sentarnos los que tenemos alguna experiencia en la educación, tenemos que sentar a los representantes de nuestros vecinos, que insisto con los concejales, y tenemos que sentar al Estado y discutir para adelante. Usted habla de debatir, de discutir para adelante, algo que siempre está bueno, ¿no? Pensarse como sociedad, con política de Estado, con partidos políticos que generan consensos. Siempre es lindo pensarnos así, la verdad, es parte de lo bello, ¿no? De pensar la política. Pero después en la práctica uno va viendo, ¿no? Por ejemplo, en el día de hoy o sea, cuando me levanto, ¿no? Empiezo a recibir mensajes de diferentes colegios que hoy no entraron a las escuelas, que han cortado calles, por ejemplo. Pero toda la semana. Fue toda la semana, sí, toda pero semana, por ejemplo, hoy, simplemente hoy. Escuela 39, la de Romero, 1, que está hoy, las amenazas. 10 de la mañana empezaron a hacer un corte, por ejemplo, en la 520 a la altura de 167, por problemas de infraestructura, luz, gas, etcétera. La 8. Jardín en 987. Hubo una explosión en una conexión eléctrica, que eso está en 517 y 174. Ellos, la gente que nos envía esto estaba en la escuela 39, nos mandan fotos de la escuela 39 y la verdad no parece un colegio, parece un baldío, parece una... Los robaron ayer. La semana pasada, a principio de semana entraron a robar a la escuela 39. Escuelas técnicas también cerradas. Mira, o sea, tengo todo. La escuela técnica 3. Claro, acá, como un listado. a mí me llegó 30 escuelas. Sí, yo tengo de la 8. La escuela de teatro, por ejemplo, cayéndose a pedazos. Estufas que dicen no apagar porque generan pérdida. La técnica número 9, los trabajadores querían que se suspendan las clases por pérdida de gas. Y los directores... Ahí el Frente Renovador en la Cámara de Diputados presentó la idea de la emergencia educativa en infraestructura escolar. Para que sea una señal, es una señal política, para además darle instrumentos al Ejecutivo Provincial para acelerar los trámites, los procedimientos que permitan que los recursos lleguen más directamente a las escuelas y realmente hacer un plan de infraestructura escolar de 10 años. Probablemente tengamos que hacer una inversión en la cual estos factores, estas fuentes de financiamiento se articulen en cada uno de los distritos, para decir, bueno, vamos a poner de prioridad los edificios escolares. Nosotros tenemos como una paradoja. Hacemos evaluaciones de calidad educativa, que está bien, las pruebas a aprender, y desarrollamos como iniciativas o pensamos iniciativas pedagógicas, pero en realidad en las escuelas no está habiendo días de clase. O sea, la gran paradoja, o sea, hoy no estamos en condiciones de dar una discusión técnico-curricular ni pedagógica. Tenemos que lograr, primero, que las escuelas estén en condiciones. Listo. Entonces invertamos en 5 años, ponerlas en orden, darle a los docentes un lugar de trabajo como corresponde, y después le exigiremos la calidad, porque tampoco podés exigir una calidad a una persona, o un docente, y a una familia, o un grupo de chicos que están adentro de una... Yo visito las escuelas. Hay escuelas que... Lo que hacen los maestros adentro de esas aulas son milagros, porque son ámbitos muy deteriorados. No hay, vos vas a la escuela y te deprime ver el aula. Imagino de los chicos estudiando ahí. Con camperas, no me los imagino con bufandas. Pero digo, paredes descascaradas. Pero imagínate techos con unos lamparones de humedad. Entonces,
En ese contexto es muy difícil tener onda para aprender. Imagínate un sistema educativo del siglo XIX, ¿no? Contenidos que no se han adaptado a las nuevas generaciones. Edificios completamente ahí yo soy más al revés. Yo te digo, algunas cosas en lo formal, en los contenidos, están bastante bien. Sí, lo que pasa es que la realidad es tan distante que en realidad es como una pinturita, te la dibujan en el papel, pero en la realidad... Pero el modo, ¿no? El modo de aprendizaje de las nuevas generaciones es completamente distinto al modo de aprendizaje de las generaciones anteriores. Estamos frente a una generación digital, una generación que es de poca escritura, poca lectura, pero más conciso, donde tiene quizá posibilidad de abarcar, de relacionar temas, cuando no tanto el aprender de memoria. Yo creo que es otro modo, el tema es de dónde empezás a reconstruir el sistema. Yo sería más modesto y diría, bueno, empecemos por esto, por los contextos de trabajo de los docentes y de aprendizaje de los chicos. Pongamos en orden, en términos de infraestructura, las escuelas, todas las que tenemos. Tenemos entre 12.000 y 15.000 escuelas, edificios escolares. Cuando digo 12.000 o 15.000 es que hay algunos edificios que hay varios servicios educativos en el mismo edificio y que lo comparten. Si vos los contás por separado te da 15.000, si lo contás solo por la única estructura que es en esa manzana, es uno solo. Digo, 13.000 edificios. Bueno, esos edificios, a través de los intendentes, de los 135 intendentes, prioridad 1, edificios escolares, 4 años de trabajo, porque es un tiempo, vos reconstruir edificios, ponerlos obvio. O sea, va a haber que trabajar constante. ¿Pero hay predisposición del gobierno provincial a hacer eso? Es que me parece que las autoridades no reconocen, ellos mismos hicieron este diagnóstico, digo, del 2016-2017 del censo de infraestructura, ellos mismos les dio el dato 75% de problema. Porque a partir de ahí tendría que haber ellos mismos declarado la emergencia. Y ahí mismo convocado a todos los intendentes a decirles, mire, tenemos un problema. Hablamos de la necesidad de invertir, pero no, lo primero que se hace es tratar de recortar los presupuestos también, o de no ejecutarlos. Sí, estamos hablando de que solamente hubo un 15%, por ejemplo, de eso ejecución. Eso es dolorosísimo, porque vos decís, te destinan 100 y solamente usaron 15. ¿Me entendés? Sí, eso no tiene que explicar Garro. Pero eso sucede en toda la provincia, no es solamente. Sí, por eso además yo no digo que no es solo de un solo partido. Me va a decir que el gobierno provincial no puede levantar el teléfono y decir, che, hermano, mirá, estoy mirando y me ejecutaste solamente el 15%. Hay que respetar la autonomía. Ellos le pueden llamar y decirle, pero los recursos son de los municipios, llegan a los municipios. Yo creo que está equivocado el mecanismo, pero hoy es así. Entonces, le pueden reclamar ahora, la verdad. Lo que digo es, todo esto se mejora con control social. O sea, en algún sentido, digamos, el intendente de La Plata hizo ayer un anuncio importante de obras que anunció de inversión en el fondo educativo por la presión social. Entonces, bienvenida a la presión social y bienvenida a la respuesta del intendente, que la escuchó, porque en su propio egoísmo, digamos, de cualquiera, es, bueno, me están criticando, tengo que mejorar mi gestión, tengo elecciones el año que viene, quiero hacer mejor las cosas para ganar. Entonces, es bienvenida esa dialéctica. Las políticas de gobierno abierto las han suspendido todas. Sí, pero yo creo que el gobierno abierto lo hace la gente hoy, te lo lleva puesta la sociedad. Digo, en ese sentido yo estoy un convencido que todos los dispositivos tecnológicos actuales hacen que el gobierno abierto, al que no lo quiera... No. Bueno, pero ojo, está haciendo... Esto siempre lo cuento como experiencia personal. Desde la Universidad Católica de La Plata nosotros hemos hecho investigaciones de gobierno abierto, a buscar información de presupuesto sobre políticas participativas en la Municipalidad de La Plata, y uno quiere conseguir información y no te la dan. Tenés que mandar una nota diciendo que sos un estudiante de politología. Pero tenés que hablar con los concejales de la oposición y te la van a dar. Pero sí, te la dan a medias también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos la posibilidad de hablar en ese momento con Bruera. Y Bruera no nos dio toda la información. Bueno. Porque también había cierto problema del gobierno del hermano. ¿no? Todos tienen Entonces, todos tienen algo. Pero ¿qué pasa? Para recibir información por parte del Estado municipal, del Estado nacional y del Estado provincial, tenés que decir que venís de una universidad, que estás haciendo una investigación y que hay... A nosotros, si se le ocurre... A nosotros los concejales nos votó 2 años el informe de ayer del Entonces no hay gobierno abierto. El gobierno abierto es la facilidad de tener acceso y que lo tenga cualquier vecino. Una cosa es... como investigador social. No, te entiendo. ¿Me entendés? Lo que digo es que es muy difícil
cada vez es más difícil a los que quieren restringir la participación, la circulación de información, ¿no? Que, digamos, sostener esa posición, porque cada vez la sociedad, gracias a los medios, gracias a la actividad de ustedes, etcétera, la sociedad se va informando y va diciendo, che, esto está, hay plata, hay para esto, hay una responsabilidad. Me parece que eso es distinto. Antes la sociedad, o mejor dicho, antes el Estado era más oscuro. Cada día es más difícil mantenerlo en esa oscuridad, sí, aunque ahí sigue habiendo obviamente una voluntad y todos los poderes tratan de controlar la información, y eso es una cosa casi intrínseca al poder. Lo que digo es que estos dispositivos hacen cada vez más difícil o no le facilitan las cosas en todo caso a los que quieren mantener esa opacidad. Estos debates son claves, y yo creo que cuando digo que si la educación llega al debate público en cada ciudad, hay una esperanza en el caso de que de lo educativo, que la educación empiece a mejorar, porque todos van a estar, los oficialismos, cualquiera sea el color político, van a estar cada vez más preocupados por dar una respuesta. Hoy La Plata es un problema en la educación, tenés 50, 30, 20 escuelas en problema, hay una movilización muy activa de los padres que están exigiendo a las escuelas del Estado respuestas. Esa movilización va a crecer, no va a quedar ahí porque es una cuestión natural en el proceso político, y está bueno que si el año que viene discutimos autoridades nuevas en la ciudad, discutamos la educación, discutamos la seguridad, discutamos la salud. Hay 3 o 4 cosas que en La Plata tienen que discutirse, y ojalá que discutamos los que están a favor de la legalización del aborto y los que están en contra. Hay cosas que cada vez la sociedad le va a pedir posiciones más claras a los políticos. No sé Luciano, ya lo tenemos hace tiempo, lo podemos ir liberando, ¿no? Sí. Por último, desde el control, ¿no? Porque usted está en un organismo de contralor dentro del poder. ¿Se puede empezar a tomar decisiones institucionales para obligar al Ejecutivo? ¿Se puede empezar, no sé, desde una denuncia hasta, no sé, algún artículo de la ley que presione desde el órgano de contralor, decir, che, hermano, mirá? Las funciones de los organismos de control y en los consejos deliberantes tienen que ser de doble, para mí digamos, 2 acciones. Una es la difusión, poner en valor, y difundir y socializar esa información para que la comunidad advierta qué es lo que está haciendo mal el Ejecutivo. Y la otra, hacer propuestas de consenso superadoras en donde el Ejecutivo se le señale, mira, vos estás haciendo mal las cosas porque estás haciéndolas así, 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 y yo tengo una propuesta que además cada día es mayoritaria respecto de cómo debería hacerse. Nosotros tenemos una propuesta distinta del Frente Renovador de manejar cómo se debería manejar el fondo educativo. Hicimos una ordenanza, ahora esa ordenanza que al inicio de la propuesta original la firmamos con Florencia de Rollier, que además fue electa por Cambiemos como concejal, la preparamos juntos, éramos concejales de la Comisión de Cultura y Educación los dos, y yo le dije, ¿por qué no? Yo le propuse hacerlo a ella, me dijo, mira, yo estoy de acuerdo con que habría que hacerlo como vos proponés, los dos nos pusimos de acuerdo, ella me tiraba otras ideas mucho mejores, le dije, dale, bárbaro, lo hicimos juntos. Después Unidad Ciudadana presentó otro proyecto de fondo educativo, de Gastón Castañeto. Con Gastón, el proyecto yo lo vi, es muy bueno, tiene ideas que eran mejores que las nuestras, lo sumamos. La semana pasada hicimos una reunión de trabajo ya entre Unidad Ciudadana, el Frente Renovador, y otros concejales que no son obviamente de estos 2 sectores, de otros bloques, también de la oposición, para armar una ordenanza conjunta. El lunes de la semana que viene hay una propuesta de trabajo ya para redactarla, y le estamos pidiendo al oficialismo que se siente en esa comisión de trabajo para hacer una conjunta con el oficialismo también, para que tenga obviamente la mayoría y pueda sancionarse. Claro. Eso es también una forma de hacer oposición, de decir, bueno, hay un mecanismo superador. Sí. Y también para imponer, en el sentido democrático, las decisiones. Tienen que tener consenso, porque yo puedo tener la mejor idea, pero estoy solo, y eso no sirve para nada, estar solo, con entre comillas, la verdad. Lo que tenemos que construir es una verdad colectiva. La verdad colectiva se construye con la diferencia, porque el día que nosotros pensemos todos iguales, estamos arruinando este país. Hace unas semanas leí una publicación de Rollier que pedía una rendición de cuenta a Garro, siendo del mismo partido, y vos veías los comentarios, y los mismos seguidores de Cambiemos atacaban a Rollier por pedir una rendición de cuenta. Dice, como siempre te estás quejando. Le decían. No, Florencia, yo digo, tengo cosas en común, pienso cosas claro, como pero lo que yo te digo es que la valoro porque es una dentro del mismo partido concejal con una autoridad, no sé la palabra moral, pero con una decisión que hay que valorar. Es una pero uno ve cuando un concejal quiere hacer las cosas bien, pide la rendición de cuentas necesarias, aunque sea su propio partido el que está en el Ejecutivo,
los votantes, el electorado, se queja de ese control. Es como que parece que te voto, pero te doy un día libre. Florencia tuvo algunas victorias, porque ella propuso al inicio de su gestión como concejal un proyecto de declaraciones juradas de los concejales y de los funcionarios públicos, que obviamente el oficialismo no la quería acompañar, el propio oficialismo. Bueno, ese proyecto la terminó proponiendo la gobernadora Vidal y se acordó con las fuerzas opositoras, en el caso de Frente Renovador, que estábamos de acuerdo, y entonces terminó llegando de arriba para abajo, digamos, llegó de la provincia y el Ejecutivo. Y además, el oficialismo la tuvo que aceptar. Vidal lo hizo, o sea, quedó como que, ¿no? Florencia Rollier. Sí, pero bueno, ella recibió el beneplácito de que ella tenía que razón. Claro. Yo creo que en ese punto, sí, obvio. Si uno está convencido y cree que es así, al final, si la propuesta es correcta, no importa quién se anote la estrella. No, y además ella se anota la estrella que ella la empezó, y yo la escuché desde el primer día y digo, no, es una idea de Florencia. ¿Cree que de acá a fin de año los vecinos de La Plata y alrededores, ¿no? Todo lo que pertenece al distrito, La Plata, van a poder mandar tranquilos al colegio a sus hijos y a sus hijas? ¿Qué crees? Es que yo soy un tipo esperanzado. La vida real también a veces me la esperanza es un poco ridícula. Con la gomera. Claro, entonces quiero ser prudente con eso. Tienen que hacer las cosas este gobierno. Este gobierno tiene una dificultad con lo real. Entonces interesante eso. Me parece que tienen que está para otro programa. Tienen que ponerse, como se diría, las pilas y hacerse cargo de los problemas. Tienen el Cambiemos y particularmente el sector del PRO. El gran error del PRO, en mi opinión, además de otros más bien ideológico, pero yo creo que ahí hay una ideología también. Ellos se creyeron fundacionalistas, como que ganaron la elección, entonces todos los que los votaron a ellos con el voto se había cambiado la realidad. Claro. Y en realidad la realidad sigue siendo la misma después de que te votaron, por más que te hayan dado la mayoría. Y además, los que no te votaron, no es que desaparecieron. Claro. Ellos creyeron de golpe que la Argentina era amarilla. Y además yo le decía a todo, pero no es que los argentinos de golpe se volvieron liberales, de golpe de un día para el otro, pasaron del estatismo puro al liberalismo puro, todos cambiaron. No es así. La gente te votó, o votamos, todos los que votaron por una esperanza. Muchos con la idea de el hartazgo con relación a ciertas actitudes y formas del otro gobierno, pero los argentinos al otro día eran los mismos, nos levantamos los mismos eran los problemas. Sí, incluso la mayoría con la que gana Mauricio Macri no fue una mayoría que las mayorías fue una mayoría, además las mayorías son circunstanciales. Nadie, no es que alguien no dejamos de ser los mismos que siempre, por más que votamos uno, porque además en la democracia, que estaba bueno también entender que son opciones, vos optás entre una oferta, no es que elegís a lo que vos quisieras, elegís comparativamente lo que decís lo que te parece menos malo. Ahora, es parte de la clase política que tenemos. Bueno, pero también es bueno eso. Mirá, si eligiéramos, yo estoy ya cada vez más convencido de que lo bueno de la democracia es que hay elecciones cada 2 años y hay posibilidad de arrepentirse, de corregirse y de votar a otro. No se nota igual. No se nota, o sea, gana el Ejecutivo, después gana el mismo el oficialismo gana. Los votos que tuvo Cristina para el 54% son lo mismo que tuvo Macri, en realidad, no es que son otras personas, son las mismas. Obvio. Se cansaron de unos, optaron por otros. Hoy, si vos me preguntás a mí, yo creo que se cansaron más rápido de Macri que de Cristina, pero los que votaron a Macri, una parte, digo. Y sí, no, al menos hay un 3% que hay un arrepentimiento, hay al menos igual, no hay confesión de eso tampoco. Y está bien, porque es forma también de que la hegemonía es un proceso que se construye diariamente y que no es una cosa fija. Hay algo muy interesante, acá ya sí, como un poco más técnico, pero siempre yo traigo a la mesa a Guillermo O'Donnell, ¿no? Al politólogo que habla de la accountability, ¿no? De la democracia delegativa, la democracia representativa, y uno ve que el gobierno de Macri claramente va por esta democracia delegativa en la cual ganó Macri, que se haga cargo, y después vienen las elecciones en medio término y se le dio el respaldo en el Ejecutivo para que si un Ejecutivo tiene las cámaras a su favor, vos decís, bueno, va a tener un gobierno más fácil, ¿no? Termina siendo una herramienta del Ejecutivo, del Legislativo. Y que en el análisis de democracia delegativa de O'Donnell, él habla de que la mayoría tiende a invisibilizar a esa minoría, pero que se generan resistencias, dice. Que son resistencias que pueden ser populares, industriales, lo que sea, ¿no? Bien elitistas de sectores, se generan resistencias. De grupos de interés.
que siguen luchando. Y cuando usted hablaba de que tiene un problema con lo real, pensaba en eso, porque niega, invisibiliza a ese otro y ni siquiera porque ellos construyen una lógica de diferencia, de como le hablan a su propio lector y trabajan sobre eso. Entonces separan la sociedad en dos, o pretenden separarla en dos, y entonces le hablan solo a un sector y al otro no le hablan, porque es como, no, eso, como no nos votan, no existen. Y ahí, pero... lo que pasa es que eso tiene un límite. Ustedes como tercera opción... mayoritaria en votos, por ejemplo, porque el Frente Renovador fue una tercera opción, después, qué sé yo, después de la izquierda, pero sabemos que no tiene posibilidad real de gobernar el Ejecutivo. Por ahora, ¿no? Se divide en dos: kirchnerismo, macrismo o Cambiemos. ¿Dónde queda el Frente Renovador? No, yo creo que ahí está la discusión de fondo, y está buenísima que lo digas. Creo que ahí está el debate. Uno se tiene que hacer cargo de uno, yo os digo siempre. Nosotros no perdemos solamente por los demás, también uno pierde por lo que uno no hace bien. La autocrítica, si querés, del Frente Renovador sería: el camino del medio sonó muchas veces o como que éramos una cosa intermedia entre Macri y Cristina en términos de gestión o de modelo de desarrollo y no otra cosa. Nosotros deberemos insistir mucho que somos otra cosa, no es que tomaríamos lo más o menos bueno de Cristina, de Unidad Ciudadana, lo más o menos bueno de Macri, y ahí esa combinación seríamos nosotros. No, nosotros somos otra cosa. Nosotros tenemos que insistir con que vamos con un modelo económico que tiene que ver con el mercado interno, tiene que ver con esto que para nosotros representa la Baña, que es una idea de una Argentina industrial. Pero sería un poco eso, ¿no? Porque no es crecimiento privado. Sí, pero eso no es un equilibrio, ¿no?, entre los dos extremos, es otra cosa. Nosotros vamos por un modelo de centro de trabajo que está vinculado a la producción, que no tiene que tener una mirada cerrada a la exportación, al mercado, pero la exportación y al mercado interno, al campo y la producción agropecuaria, esa tecnificación de la economía rural, que es importantísimo en Argentina porque es nuestro gran capital. Nosotros tenemos que lograr exportar. Hay un montón de cosas que nosotros tenemos que posicionar más claramente, que no es un equilibrio entre liberalismo y superestatismo. Claro. Y yo diría que yo creo que ahí, y después hay que asumir lo real, insisto con esta idea. La Argentina tiene que encontrar un consenso de política económica de largo plazo. Yo les voy a mostrar un ejemplo, o lo voy a tratar de ser gráfico. Nosotros nos acostumbramos a la inflación hace muchos años. Sí. Hoy hay 2 países en el mundo que tienen inflación, Argentina y Venezuela. El resto de los países viven con una inflación normal de 3, 4 puntos. Nosotros estamos habituados a ese nivel desproporcionado de inflación, que hace que la vida cotidiana sea realmente insisto con la idea de la emergencia. Tenemos que salir de una Argentina de la emergencia. Para eso tenemos que encontrar claramente un modelo económico que ha funcionado en tiempos muy cortos de nuestra historia, pero tenemos que lograr que funcione en tiempos más largos. Sí. Y eso implica 2 cosas: salir del fundacionalismo, es decir, esta idea de cada vez que llegamos nosotros, entre comillas, empezamos de vuelta a este país como de cero. Invisibilizamos a la oposición. Al contrario, hay que construir acuerdos de gobernabilidad con los que resulten opositores y llevarlos a los opositores también a un camino de consenso, en el cual decimos, bueno, nuestros objetivos y nuestras prioridades como oficialismo son estas y estas. En estas ustedes se diferencian, por supuesto, no van a compartir. Estas otras, si están de acuerdo, no hay problema de compartirlas. Entonces, esa discusión de fondo. Yo no tengo problema en decir ayer que me pareció que la propuesta que hace el Ejecutivo de obras por el Fondo Educativo de Martiniano Ferrer ayer fueron mejores de las que venían presentando. Y me pareció un funcionario que estaba preocupado y hizo un buen trabajo en 2 meses y medio. Claro. Ahora lo voy a controlar para que lo que me dijo y propuso sea. Y si eso se cumple, lo voy a felicitar. ¿Cuál es mi problema en decir que algo Garro hizo bien? Sí, no, está Después bien. Digo que hay bien. un montón de cosas que está haciendo mal y yo las haría distinto. El atacar en forma universal al otro es anularlo. Porque es decir que el otro no tiene ninguna cosa para aportar. Y estos objetivos casi ya... Y después hago una observación. Si yo lo niego y lo critico en términos absolutos, lo que estoy cuestionando en realidad son los vecinos y los ciudadanos que los eligieron a ellos. Y lo que menos voy a hacer, porque soy una persona que creo en la democracia, es desautorizar al votante. Lo que me pregunto es, ¿cómo hago yo para convencer al votante de que se equivocó? ¿Cómo le explico? ¿En qué cosas? En esto, en señalar las cosas que
están haciendo mal aquellos que eligieron ellos, pero no puedo anularlos, porque si no es como... No, obvio, no, sí, no, negar al otro, ¿no? Yo pienso, esta fetichización del consenso, que, sí, que hay que generar consenso, política de Estado... Estamos de acuerdo en 100%. No genera pérdida en la representatividad. Porque yo cuando, por ejemplo, no sé, agarro y voto a Sanguinetti porque no quiero votar a Garro. Sí. Porque para mí no es lo mismo Garro que Sanguinetti. Obviamente que no son lo mismo, pero si yo veo que hay mucho consenso y de repente empieza a... está en gobierno y me recorta las cooperativas como hace Garro, llega al gobierno y veo que está la ciudad sitiada con obra pública que es de embellecimiento en vez de obra estructural, siguen habiendo barrios sin cloacas, sin agua potable. Yo digo, la verdad, y es lo mismo, y me dice, no, pero en realidad es por una política de Estado, que qué sé yo, no, que si yo logro... ¿No pierdo representatividad? Sí, lo que pasa es que ahí es... mi opinión es sobre eso, es algunas cosas, si Garro toma la palabra nuestra, porque entiende que lo que nosotros sugerimos y proponemos es lo correcto, incluso lo hace casi como en defensa propia, porque se da cuenta que está mandándose una macana, entonces digamos, actúa en consecuencia y en algún sentido se apropia de nuestro capital. Claro, ¿Qué puedo hacer yo? Decir, no, a mí no me gusta nunca lo que hace, y si está haciendo lo que yo le exigí, listo, lo está haciendo. Ahí me está proponiendo el consenso de cuando... No, en el punto específico... Cuando van a tu idea. Sí. Pero vos, ¿podrías tener consenso con las ideas de Garro? Y si él hace las cosas, pensó y resolvió eso, por ejemplo, yo jamás se me hubiese ocurrido iluminar las plazas, como él lo está haciendo. Sí. Y yo después lo veo y digo, algo está haciendo bien, las plazas por lo menos están iluminadas. Después afuera de las plazas te asaltan, te roban, te matan. Después pero ahí estás afuera de la plaza. Caminás media cuadra de la plaza y es el abismo. Cabemos en el mismo juego. O sea, todos queremos consenso en cuanto se adapten a mis ideas. Yo porque yo no creo que el kirchnerismo en su lógica de conflicto no haya querido un consenso si viene la oposición y le dice, la verdad queremos ser neodesarrollistas, queremos ser neoestatistas, y el kirchnerismo dice, sí, seamos consensualistas, o sea, tenemos un consenso entre toda la oposición y todo. Esa es la dialéctica del proceso, por ejemplo, nosotros propusimos en campaña como Frente Renovador el ecoparque con el zoológico, y a las 2 semanas lo estaba anunciando Garro cuando ganó la elección. Se nos apropió de nuestra propuesta porque era una propuesta de sentido común, y es más probable que, además, yo no me acuerdo, pero seguramente, no me acuerdo en el sentido de no fui consciente, que yo lo habré escuchado cuando que Larreta había iniciado ese proceso en el zoológico de Buenos Aires. Sí. Entonces digo, de alguna manera yo me copié de la idea de él, y a mí no me preocupa que sea una idea, que un gobierno que se autoidentifica como liberal y yo termine tomando una idea positiva o de ese sector. La dialéctica de la política hace un poco que sea inevitable eso, lo que nosotros no podemos ser sectarios, y además tenemos que cambiar con la sociedad, los consensos también mutan, o sea, al principio empezamos hablando, hicimos una mención sobre el tema del lugar de las mujeres, che, Luciano, ¿te volviste feminista? Y sí, es probable, antes no me había dado cuenta, y además van a incorporar ciertos conceptos y una idea, y es un cambio para mí, y es una discusión. Y me doy cuenta que tanto los prejuicios que yo tenía o lo que podemos tener nosotros, los varones, digo, hay un montón de cosas que la sociedad hacen que cambien. Si hay algo que tiene el peronismo es que la realidad es la piedra basal. Nosotros lo único que tenemos claro es que la realidad es primordial. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Nosotros tenemos, y por eso el peronismo muta tan fácilmente. Y incluso muchos dicen, pero ustedes nunca saben lo que piensan porque cambian y cambian. Menemismo. Digo, es parte de la propia heterogeneidad del movimiento, ¿no? Los años 90 estuve todo el día en contra de Menem. Viví los 10 años ellos marchando contra Carlos Saúl Menem. Acá una vez hablábamos un poco de que el peronismo fue el encargado de incorporar las clases populares, las clases segregadas a la política, ¿no? Meterlos en el sistema político. Asimismo, la votación del 47 del voto femenino, incorporar la mujer como un sujeto político con posibilidad de decidir y posibilidad de ser elegida para decidir, ¿no? Y que después como que se aleja un poco en ese sentido del peronismo, y ahora el sujeto político que hay que incorporar es la mujer feminista, ¿no? El feminismo como una revalorización y volver a poner en tema las diferencias, bueno, a partir del sistema patriarcal, ¿no? Que se genera la asimetría entre el hombre y la mujer. Y que no hay mejor partido que más incorpore que el peronismo en ese sentido. Como que si el peronismo no incorpora la lucha feminista, sería hasta
ir en contra de los propios valores fundacionales del peronismo, que era incorporar al no incorporado. Sí, porque el peronismo siempre, digamos, el peronismo siempre tiene una vocación de poder innata. Y en la democracia el poder está en la inclusión, porque en realidad vos necesitas, para ganar, las mayorías, construcción de mayoría. Entonces, si tu idea no concita mayoría, el peronismo la descarta rápido, digamos, al contrario de la izquierda, que la izquierda prefiere perder, pero no perder identidad. Claro, mantener su ideología, su visión, su dogma, digamos, su doctrina. El peronismo, por eso la doctrina del peronismo es casi universal. Si vos la sintetizás, bueno, resolvámosle el problema a la gente. Sí, en ciertos puntos es. Y ahí entra cualquier cosa, con lo cual también es grave a veces, ¿no? Porque al entrar cualquier cosa no sabes qué puede pasar. De hecho, han pasado cosas que después el peronismo se tiene que arrepentir o tarda en decir, no, nos equivocamos con esto. Bueno, todos los movimientos de masa tienen ese problema o esa característica idiosincrática, digamos. Luciano, te agradecemos. Muchísimas gracias. Lo invitamos a hablar más de la parte política en otro programa que es riquísimo, tanto como lo educativo. Es un placer. Muchísimas gracias. Aparte, me imagino que va a haber una carrera electoral. Sí, ya lo dijo en una entrevista con nosotros, que le encantaría ser intendente. Así que lo invitamos en otra oportunidad. Un gusto. Muchísimas gracias, hasta cualquier momento, Vamos a la pausa rápidamente y ya volvemos con